Uno de ellos es las respuestas inmunitarias celulares y el otro las de hipersensibilidad. Vamos a ver. Me imagino que ya a estas alturas del curso ustedes conocen perfectamente bien esta escena, ¿verdad? ¿Alguien me puede describir realmente qué es, Jessica? Es una célula procesadora de antígenos que le está presentando un vector antigénico a una célula T mediante un receptor T. Ok, bueno. Y obviamente hay muchas más moléculas ahí involucradas, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben. Ustedes saben que un antígeno se tiene que procesar para que sea presentado por una célula presentadora de antígeno a una célula T colaboradora y así se desarrolla una respuesta inmunitaria. Eso es lo que hemos estado viendo. Y para que se generen anticuerpos se requieren dos eventos, eso también ya lo hemos visto, la activación y proliferación de linfocitos T cooperadores vírgenes y la activación de linfocitos B vírgenes por los linfocitos T cooperadores. Eso ya también lo hemos revisado en capítulos anteriores. Sin embargo, poniendo en perspectiva un poco las cosas, con todo lo que ustedes ya saben, fíjense bien, ustedes saben que cuando ustedes colocan un antígeno, por ejemplo una vacuna, o cuando un animal se infecta con un antígeno a nivel de un tejido, ese antígeno es recogido por ciertas células. ¿Cuáles? Células dendríticas de Langerhans, las cuales colectan el tejido, lo van procesando mientras van migrando a un ganglio linfático. Y en el ganglio linfático es en donde presentan ya el antígeno procesado a las células T. Y es en donde proliferan, por eso cuando están enfermos les duelen los ganglios o se les hinchan los ganglios. Porque son el acúmulo de células que están activando más células que están proliferando ahí. Por eso cuando hacen un examen clínico de un animal, revisan si hay un ganglio inflamado. Eso es porque es este acúmulo de células que está indicando que hay una infección en el lugar a donde las células dendríticas migran de ese ganglio. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces eso es importante porque eso nos permite más o menos saber si una respuesta inmunitaria se está generando o no se está generando. No le tomen fotos a eso porque eso no es lo que vamos a ver nosotros ahora. Yo creo que a lo mejor ni siquiera es este capítulo. Déjenme ver. Yo creo que no. O sea, olviden lo que les acabo de decir. Ok. Reacciones espectrales mediadas. Muy bien. Las principales acciones efectoras de una que son mediadas por células son aquellas encaminadas a detectar primero y eliminar a las células que están infectadas y también a reconocer y después a destruir a aquellas células que presentan antígenos que no son propios. Por ejemplo, esta célula T que está reconociendo a esta célula tumoral, esta célula T citotóxica que está reconociendo a esta célula tumoral, le está reconociendo antígenos que no son propios de las células normales y la va a destruir. Esas son dos de estas funciones características de las efectoras de las células. Sin embargo, esas células reconocen ese antígeno o reconocen a esa otra célula, a las células infectadas o a las células tumorales, la reconocen de dos formas, de forma específica o de forma inespecífica. ¿Cómo es eso? Hay células que reconocen de forma específica a otras células. Por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos y las células T colaboradoras. Ellas, para poder actuar contra una célula, necesitan reconocer de forma específica al antígeno para el cual son hechas. ¿Es cierto?
Y hay células que reconocen a otras células, pero de forma inespecífica, como las células CNK o los macrófagos y los neutrófilos. Esas células reconocen cualquier otra célula extraña y la destruyen de forma inespecífica. Muy bien. Ahora, ¿cómo se estudia la mayoría de los sistemas? No solo a nivel de inmunología, pero a nivel de fisiología y de anatomía, si ustedes quieren. ¿Cómo se estudia un sistema? Un sistema se estudia la importancia de un órgano o de una célula, estudiando aquel organismo o aquel órgano que no tiene esa parte. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la importancia de las células, de la inmunidad celular en un sistema, puedo estudiar a un organismo que no tenga inmunidad celular. ¿Sí o no? Como por ejemplo, estas personas como ese bebé que está ahí, que nacen con un síndrome que se llama síndrome de George. Estos niños nacen con el síndrome de George, en el cual carecen de timo. Tienen todo absolutamente menos timo. Es muy interesante porque estos niños, cuando se infectan con un patógeno, por ejemplo una bacteria extracelular, se defienden normalmente como si fuera una persona normal. Sin embargo, cuando este niño se expone a patógenos intracelulares, inclusive a un virus, como los virus, ¿no? O una vacuna que tenga un virus vivo, atenuado, son mortales. Inclusive cuando se vacunan con virus vivos, estos niños se mueren. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el timo genera células que son fundamentales para eliminar ese tipo de patógenos, los patógenos intracelulares. De tal forma que así es como se estudia la importancia de ese mecanismo. La inmunidad celular es muy importante para defender al organismo contra patógenos intracelulares. Y esto lo hace en dos categorías. Una de ellas es utilizando células que van a destruir directamente a otra célula, es decir, lisa la célula blanco, ¿verdad? Por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos o CTLs reconocen a la célula blanco y la lisan ellos directamente. O bien, las células CNK y los macrófagos. Como ya les había mencionado, estas células reconocen de forma inespecífica a otra célula, ya sea tumoral o infectada por virus, y la destruyen, pero de forma inespecífica. Y también también están las células T, CD4, que pueden tener una función en las reacciones de hipersensibilidad. Ok, estas células T que destruyen otras células necesitan expresar varias moléculas en su membrana. Las expresan en su membrana como aquellas de allá, no, o ¿qué dijo? Se portaba bien. Dijo que se portaba bien. Pueden expresar moléculas asociadas a su membrana o moléculas solubles, como pueden ver ustedes en esta tabla. Fíjense bien, estas células son las células T citotóxicas, las células T colaborantes de tipo 1 y las células T colaborantes de tipo 2. Las moléculas solubles que producen o que expresan las CTL son las perforinas, las granzimas, el interferón gamma, por ejemplo, y el factor necrosis tumoral beta. Son solubles. En las TH1 y las TH2, ustedes ya saben exactamente todas las situaciones que producen estas sustancias, son moléculas solubles. Pero en la membrana, las CTLs expresan el ligando FAS. ¿Alguien me puede recordar qué función tiene el ligando FAS? Cuando se une, por ejemplo, a FAS. ¿Sí? Creo que es para que muera la célula, ¿no? Bueno.
los factores del factor necrosis tumoral beta y el ligando de CD40 que son expresadas por estas dos. Son moléculas que necesitan ser expresadas por estas células para que puedan tener su función. Y estas moléculas tienen funciones muy importantes. Por ejemplo, las perforinas y las granzimas intervienen en la destrucción de la célula blanca. El ligando FAS también, porque cuando el ligando FAS se liga a FAS, hace que la célula que expresa FAS se muera, lo induce a muerte por apoptosis. Y las perforinas y las granzimas son enzimas que destruyen directamente la célula blanca. El factor necrosis tumoral beta, que está, cuando está expresado en la membrana, el interferón gamma de tipo soluble y el factor estimulante de colonias, pues estos van a activar a los macrófagos para que fagociten más, los hacen más activos. Mientras que la CD40 de membrana, ¿verdad? El ligando de CD40 que está en la membrana y otro tipo de interleucinas que son moléculas solubles, van a activar a los linfocitos B para que produzcan más anticuerpos para que destruyan a las células. Si están viendo cómo entonces ya todo tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Las células comienzan a producir moléculas que de alguna forma intervienen ayudando a destruir otras células. Las CTLs, acuérdense que las CTLs son linfocitos T citotóxicos activos que se originan de las células T citotóxicas, que se llaman CTC o TC. Entonces, una TC es una célula T no activa y cuando ya está activa con capacidad para destruir otras células se llama CTL. Se dedican a destruir otras células. Y sobre todo, funcionan eliminando a las células propias que de alguna forma están alteradas. Se alteran cuando se parasitan con algún patógeno o se alteran cuando se deforman. Saca revuelve bien. Dejémoslo así. O cuando se deforman cuando se convierten en células tumorales y necesitan ser eliminadas. Estas células CTLs ya habíamos visto que se reconocen porque expresan la molécula CD8, entonces se dice que son CD8 positivas. No siempre expresan la molécula CD8, pero ahora vamos a decir que son CD8 positivas. Y también vamos a decir que siempre se restringen a expresar moléculas MHC, que siempre se restringen a reconocer antígenos presentados por moléculas MHC de clase 1. En el caso de que estas células actúen contra otras células, van a reconocer a la otra célula si esta expresa moléculas MHC de clase 1, y ustedes saben que prácticamente todas las células nucleadas expresan moléculas MHC de clase 1. Idealmente, las CTL se dedicarían o tendrían la capacidad de destruir a cualquier célula nuclear. Idealmente. Cuando una CTL va a destruir a una célula blanco, esto lo pueden ustedes ver en dos pasos. Primero, cuando una TC es virgen, ¿verdad? Cuando esta se activa y se diferencia en CTLs efectoras, y ahora sí, cuando es una CTL efectora, cuando esta reconoce un antígeno para cual ella es específica, presentado en una molécula MHC de clase 1, presentado por una célula nucleada, son dos pasos. Igual que las células T cooperadoras, primero necesitan activarse y diferenciarse en células efectoras, y una vez efectoras ya pueden hacer su función. Y vimos que las células T citotóxicas, la función de ellas es destruir a las otras células. Bueno, los linfocitos T
citotóxicos cuando no han tenido nunca contacto con el antígeno y salen de la médula ósea. Cuando se van al timo, son incapaces de reconocer a otra célula y mucho menos de destruirla. Necesitan activarse, como los linfocitos T cooperadores. Necesitan primero activarse para ser efectores. Y cuando son vírgenes se les llama así, CTLP. Y un CTLP es un linfocito T citotóxico precursor. Este CTLP, una vez activado, se transforma en un CTL funcional que puede destruir, ahora sí, a otra célula. Para que este CTLP se convierta en CTL se requieren de 3 señales en secuencia, como se pueden ver allá. Fíjense bien. La primera señal está dada por la unión del TCR del CTLP al antígeno presentado en una MHC de clase 1 por una célula nuclear o una célula. Segundo, una señal coestimuladora que está dada por moléculas que ya conocemos, en este caso CD28 y la molécula B7 del CTLP. Y tercero, una señal adicional que está dada por la interleucina 2 y su receptor interleucina 2. Pero fíjense bien eso que es muy importante. Esa interleucina 2, en este caso particular, está producida por una tercera célula, que es una célula T cooperadora de tipo 1. Porque no ya sabemos que las células T cooperadas de tipo 1 producen una serie de citocinas, entre ellas ¿cuáles? José de Jesús. Aparte de la IL2, era la... R4. Bueno, sí, pero también aparte de... ¿Sí o no? No. Ok. Pero aparte, no me acuerdo, son el factor de necrosis o el interferón. ¿Cuáles, Carlos? Era el interferón gamma. Ok. Eran los dos, el factor de necrosis, Ok. el beta y el factor del interferón gamma. Entonces, el CTLP virgen reconoce al antígeno que está en la molécula MHC con su TCR, requiere la señal coestimuladora C28B7 y aparte la IL2 que está producida por una TH1 y que es reconocida por el receptor de interleucina 2 de este CTLP. Esas 3 son las señales necesarias para que este CTLP se convierta en CTL. Muy bien. Y es así, ¿eh? O sea, no es tan sencillo como quisiera, porque para que este CTLP se active, aunque tenga las 2 primeras señales, necesita una TH1 que esté produciendo interleucina 2, si no se activa. Sí, Jonathan. Es que a ver, o sea, está la TC, ¿no? La célula T citotóxica, luego es la CTLP y luego es la CTL. O sea, de Está la célula T citotóxica, que es el nombre genérico de las células T citotóxicas. Y las células T citotóxicas, cuando son vírgenes, se llaman CTLPs. Ok. Y cuando son maduras efectoras, se llaman CTLs. Entonces, las CTLs, cuando son CTLPs, no expresan interleucina 2 ni su receptor. Necesitan estar activados por estas señales. Una vez que ya están activados por estas señales, comienzan a expresar el receptor. Interleucina 2. Hay ocasiones, como en este caso, fíjense bien, hay ocasiones en donde esta célula se activa por estas 2 señales primeras,
comienza a expresar el receptor de células, el receptor de interleucina 2, pero también ella misma comienza a expresar interleucina 2 de forma autócrina. Y entonces es reconocido por el receptor y se activa la CTLP, se convierte en CTL. Puede ser así. Aunque eso es muchísimo más común en CTLs de memoria. Una vez que se genera una respuesta inmunitaria y se queda una célula de memoria, esas células de memoria ya pueden producir su propia interleucina 2 y autoactivarse. ¿Y por qué? O sea, si se supone que no la expresan, ¿por qué ven así? ¿A qué se debe a que se les expresen? A ver, no entendí nada. Sí, o sea, ¿por qué no les expresan unas y otras así? Porque estas son de memoria y estas no. Bueno, pero en general, cuando no son de memoria, sí requieren una producción de interleucina 2 por un TH. Que esté por ahí al lado, de forma parácrina, producción de interleucina 2 para que mediante su receptor, la CTLP virgen, reconozca interleucina 2. Y entonces, ahora sí, el CTLP virgen reconoce al antígeno, es estimulado por la señal coestimuladora CD28B7, reconoce a interleucina 2 mediante su receptor de interleucina 2 y ahora deja de ser CTLP virgen y se convierte en CTLP. Prolifera, se clona y prolifera y produce muchas células idénticas, todas específicas contra ese antígeno. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Una vez que este CTL ya está activado, listo para destruir su célula blanco, lo que hace es circular, como ya lo habíamos dicho. Como ya hemos visto, circula entre la linfa y la sangre varias veces al día. ¿Cuántas veces? 2 veces al día, buscando las células específicas de su receptor. Y una vez que las encuentra, las destruye. Y las destruye en una serie de etapas o de pasos. Los eventos de la destrucción de la célula blanco por los CTL son estos. Se forma un conjugado. Una vez que la CTL reconoce a la molécula, al antígeno presentado por la molécula MHC de clase 1 en una célula, dice: esta célula está infectada o es tumoral, ¿verdad? La reconoce y se pega fuertemente. Por eso a veces cuando la gente se te pega mucho, no siempre es porque te quiere. No siempre es porque te quiere. A veces se forma un conjugado fuerte que no se separa y después viene el ataque de membrana. La CTL ataca mediante unas moléculas la membrana de la otra célula. Ataque de membrana. Posteriormente la deja de abrazar. Se disocian las dos células. La CTL le corre y la célula blanco se destruye. ¿Sí? Entonces, hay reconocimiento, se forma el conjugado, hay ataque de membrana, se disocia y la célula blanco se destruye. Y esta CTL está lista para ir a abrazar otra amiga. Qué lindo. ¿Sí? Como ustedes van a saber muy bien, ¿verdad? Fíjense bien aquí, si vemos con más detalle esta formación del conjugado, vamos a ver cosas bien interesantes, porque ya con detalle, pues las moléculas, tanto el TCR como las moléculas CD3 del CTL, estas se unen a la al péptido
unida a una molécula MHC de clase 1. Entonces, me fascina a mí esta frase, porque fíjense bien, fíjense bien. TCR-CD3 de CTL reconoce a antígeno en MHC de clase 1 de célula blanca. Hace 4 meses hubieran llorado si nos hubiera llorado esta frase. Bueno, entonces la molécula LFA del CTL se une a Darcicam de la célula blanca. Además. Y de unirse suavemente, pues comienzan a unirse más moléculas entre ellas, y la unión entre las dos células es mucho más alta, porque se incrementa la avidez. Como lo habíamos visto en aquella clase, entre más moléculas se unen entre ellas, pues hay más avidez. De haber una avidez baja, se sube a una avidez alta, y esto lo hace en 10 minutos. En 10 minutos comienza a abrazar a la otra célula, y en 10 minutos la abraza totalmente fuerte, muy fuerte. Y luego viene el ataque de membrana. Es muy interesante porque en el ataque de membrana, la célula T comienza a dirigir el aparato de Golgi y comienza a orientar sus gránulos hacia la membrana de la célula blanca. Todo lo comienza a orientar hacia ella. Uno pensaría, ¿no? Yo como estudiaba inmunología, pues eso no lo sabíamos. Siempre nos preguntábamos, bueno, si está una célula aquí y abraza a esta célula, ¿por qué no destruye la célula de al lado si está vertiendo los gránulos hacia afuera? ¿Por qué no destruye la de al lado? ¿Por qué nada más destruye esta? Ahora ya se sabe que es porque reorienta todo. El aparato de Golgi ¿qué dije, doctor? El aparato de Golgi y los gránulos los reorienta hacia la parte donde está en contacto con la célula. Y nada más por ahí, los vierte el contenido de esos gránulos, no para otros lados, nada más para allá. Y esos gránulos, ¿qué contienen? Contienen proteínas como la perforina. Es una proteína que, como el nombre lo indica, forma poros. Es muy parecida esta proteína a la proteína que forma los poros del MAC, del complemento. Es una proteína que cuando se libera, se inserta en la membrana de la otra célula y forma poros automáticamente. Son como pequeñas lancetas. Y también estos granulos contienen granzimas, que son enzimas que destruyen proteínas. Cuando un CTL está en fase de CTLP, cuando todavía no ha sido activado, no puede producir gránulos. Esa es la diferencia entre un activador y un no activador. El no activador no produce gránulos, entonces ¿cómo atacan? Muy bien. Y estas, por ejemplo, estas perforinas, igual que las del MAC, pues se liberan en forma de monómero. Y ya una vez liberadas, se van juntando en la membrana. Ahorita tengo una imagen por ahí. Se liberan como monómeros, pero ya en la membrana se van juntando, formando poros. ¿Sí? ¿Se pueden unir varios CTL? Se pueden unir varios CTLs, claro. Y entonces, ¿cómo le harían para...? Porque yo imagínese que usted tiene un amigo abrazándolo por delante y otro abrazándolo por detrás. Y el de atrás nada más le da para adelante y el de adelante nada más le da. Nada más. Nada más para los lados, no, porque se está feo. ¿Sí? ¿Daniel?
Entonces, fíjense bien en esta imagen. Se unen fuertemente las dos membranas, ¿verdad? Comienzan a liberarse los gránulos que tienen perforinas y granzimas. Las perforinas se fijan en la membrana, forman esos poros, y a través de los poros penetran entonces las granzimas. Bueno, es muy interesante porque ellos se han hecho estudios en ratones se les ha eliminado el gen que codifica a la perforina, se le quita por medio de una técnica que se llama knockout, borran del genoma ese gen, el ratón ya no puede, las células T citotóxicas de los ratones ya no pueden producir perforina y esos ratones ya no pueden destruir a las células infectadas por virus. La reconocen y todo, pero ya no la pueden destruir. Eso quiere decir que la perforina es muy importante para la destrucción de las células infectadas. Los poros entonces van permitiendo la entrada de las granzimas y las granzimas van iniciando las cascadas de señalización que van a terminar en la destrucción del DNA de la célula blanca y las hacen las forzan a morir por apoptosis, ¿no? Las inducen a morir por apoptosis. Pero también, como destruyen el DNA blanco, también destruyen el DNA de los virus. Nubiano. ¿Quedó claro eso? Ok, repítame lo que dije. Estaba hablando de que si las células no pueden expresar la perforina, igual puede haber reconocimiento, pero no eliminan a la célula infectada. Eso fue hace 2 minutos. En este último párrafo. Ahí era cuando ya había cerrado sus ojitos. Vuelve a cerrar sus ojitos, va a tener que agarrar a su compañero Emilio y salirse abrazado a su madre. Bueno, y también al unirse estas dos, pues se unen los ligando FAS y FAS, y también esto hace que se induzca la muerte celular de la célula. O sea, varios mecanismos al mismo tiempo están actuando en ese complejo entre esas dos células. Muy bien, ya habíamos nosotros visto esto, ¿verdad? Un poco, la muerte celular de las células blanco está dado por este complejo. Fíjense bien en esta imagen. Ahí. Fíjense bien en esta imagen. Pero se une FAS, el ligando FAS a FAS, y esto activa FAT, y FAT inicia la cascada de señalización que va a activar a las caspasas que van a inducir la muerte celular de la célula blanca. Por otro lado, y al mismo tiempo, los gránulos de perforina y de granzima se vierten, la perforina forma poros y a través de los poros se mete la granzima. Y la granzima también actúa la cascada de las caspasas por muerte mitocondrial, ¿verdad? Perdón, la cascada de las caspasas, o induce la muerte de la célula por muerte mitocondrial inducida. Y esto genera la apoptosis. Además de eso. ¿Sí? Pero entonces las dos actúan al mismo tiempo. Todas actúan al mismo tiempo. Y eso hace que las células se eliminen. Entonces es un mecanismo que tienen estas células. Si esas células T cooperadoras, citotóxicas, no están activadas, no se van a poder destruir ni las células tumorales ni las células infectadas con virus. Regresándonos a los capítulos anteriores, si no somos capaces nosotros de vacunar adecuadamente a los animales y hacerlos que induzcan una respuesta de tipo T citotóxico para que se activen las células T citotóxicas, todas las infecciones causadas por virus no se van a poder destruir. ¿Queda claro? Entonces ustedes pues ya saben cómo activar una respuesta inmunitaria basada en células T citotóxicas, ¿verdad? Eso ya lo vimos anteriormente. Que podría ser una
pregunta de 70 palabras o más en un cuarto examen. Vale, pues. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Preguntas. Sí. ¿Qué pasa si una de las dos, Ya está la otra. Precisamente por eso hay varias. No tiene que estar todas las dos. Con una es más que suficiente. Da igual para disfrutar. Bueno, brevemente nada más vamos a ver la función de las células asesinas naturales. También son muy importantes. Ustedes ya saben que se llaman NK o Natural Killers, ¿verdad? Y esto es porque son tóxicas para otras células de forma, digamos, inespecífica. Natural Killers. Asesinas por naturaleza, no necesitan algo, ningún motivo específico para ser asesinas. Son asesinas porque así son. De todos los linfocitos que hay circulando en la sangre de los animales y de los humanos, del 5 al 10% son NK, más o menos. Y principalmente también participan en la defensa inmunitaria contra virus y contra células tumorales. También tienen capacidad de producir algunas citocinas que van a actuar en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, por ejemplo el interferón gamma, y las células NK se van a estimular por la presencia del interferón alfa, el interferón beta y la interleucina 12. En realidad, estas células, si nosotros hubiéramos llevado un curso, digamos, lógico, las hubiéramos visto cuando vimos respuesta inmunitaria innata, porque son células de la respuesta inmunitaria innata. Sin embargo, las vemos hasta el final porque actúan matando células de una forma muy sofisticada, que necesitamos entender muchos conceptos antes para poder entenderlos ahora. Pero son del sistema inmunitario innato porque son de las primeras células, casi de las primeras células en actuar. De hecho, cuando hay una infección viral, ellas ya pueden estar matando virus o pueden estar matando células infectadas con virus mucho antes ni siquiera que haya células CTL-SPES comenzando a activarse. Ni siquiera. Por eso son tan importantes, como que mantienen a las infecciones virales a raya en lo que se desarrolla una respuesta específica de antígeno por las CTL. Estas células pues son de origen linfoide, es decir, tienen un progenitor común de todas las células T, por lo tanto expresan algunas moléculas características de las células T, como el CD2, como el receptor de interleucina 2 y como un receptor de la región FC de las inmunoglobulinas. Es decir, pueden destruir células que están opsonizadas por anticuerpos. Es muy interesante porque estos ratones, por ejemplo, que yo trabajaba hace muchos años en el laboratorio, que son ratones desnudos, estos ratones no tienen timo, pero sí tienen células NK. Eso quiere decir que aunque son del origen de las células T, no necesitan el timo para madurarse, seguramente maduran en otro lado. Y no reordenan sus genes de receptores,
y sin embargo son capaces de proteger a los ratones que no tienen ni células T ni células B, como es esta cepa de ratones que están aquí, que se llaman Knockout RAC1. Bueno, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan estas células? Nosotros habíamos visto que una célula T citotóxica, para poder destruir a su célula blanco, fíjense bien lo que voy a decir, necesita reconocer el antígeno presentado en una molécula MHC de clase 1. ¿Y es cierto? ¿O no? Ok. Entonces, como hacen esto, los virus comenzaron a evolucionar y a pensar. Se juntaban todos entre ellos, hacían estas reuniones importantes y decían, ¿cómo podemos evitar ser reconocidos por las moléculas MHC de clase 1 que expresan nuestros péptidos? Si esta fuera una comunidad de esos virus, estuviera aquí el virus del VIH, el virus del parvovirus, el del moquillo, el de la sarna, no sé. ¿Cómo le harían? ¿Qué propondrían? Variaciones. Variaciones. Bueno, esa vino mucho tiempo después, en la tercera reunión. Esta es la primera. ¿No se puede qué? Como forrar de anticuerpos. O de membrana. Los virus. Esa fue como la quinta reunión. ¿Cortina de humo? Cortina de humo. No, ellos eran saludables, sanos. Envolviéndose con la membrana de la célula. Envolviéndose ya había, pero no les funcionaba. Lo mismo. ¿Qué más? Fíjense bien lo que propuso aquel virus. ¿Cómo le podemos hacer para que nuestros antígenos no sean presentados por las moléculas MHC de clase 1? Esa era la pregunta. ¿No podría ser fabricando una enzima proteína que impida el mecanismo para que la molécula MHC no se madure así como tal? ¿No? Que primero tiene que madurar y luego viaja a la membrana. ¿Podría haber algo que lo pare? Y no Ok, bueno. ¿Qué tipo de virus es este? ¿Mande? ¿Qué tipo de virus es usted? Para platicar la próxima reunión entonces, eso es lo que propuso el consorcio de virus, asociación de virus. Propuso a sus agremiados. ¿Por qué no impedimos que la célula blanco exprese moléculas MHC? Entonces, algunos de los virus hacen eso. Infectan a la célula y paran la expresión de moléculas MHC de clase 1. Entonces, cuando una célula blanco está infectada y no produce moléculas MHC de clase 1, pues no puede presentar los péptidos del virus. Y así las células T no la reconocen como extraña. No se dan cuenta. ¿Y con qué virus? No. Algunos virus, no el VIH no, pero algunos virus son importantes. No sé si lo tengo por aquí. Pero ahorita se los platico. De tal forma que después se reunieron las células T. Hicieron su convención. Y dijeron, ok, los virus nos están ganando porque nos están obligando a no expresar nuestras moléculas MHC de clase 1. ¿Cómo podemos hacerle para identificar aquellas células infectadas que sí están infectadas, pero que no sabemos si están infectadas o no están infectadas porque no podemos reconocer el péptido porque no hay moléculas MHC de clase 1?
liberantes especiales. ¿Cómo? ¿Qué haríamos sin testosterona? Pues la celular que así no es. Bueno, lo que ya sé lo voy a decir. Las celulares, una vez que la célula está infectada, que se produce cientos de celular, bueno, crean un estado antiviral, pues ya no permite. Eso fue en la tercera reunión. La que no tenga MHC clase 1, pues. Ajá. Destruirla, ¿no? A ver, el mismo virus. Pero ahora es un CTL, perdón, a ver, podría ser liberando, no sé, alguna enzima que penetre la membrana y que si no se produce MHC, detecte dónde está el fallo o detecte el virus dentro de la célula y así produzca una serie de enzimas dentro de la misma célula que destruyan a la célula del cerebro. Demasiado sofisticado. Entonces es como ya no llegan a esa reunión. Es la reunión como 3.456.760. Esa es la primera. Y más, a ver, ¿cómo se llama? ¿Yo? Sí. Lorenzo. A ver, Lorenzo, dígame. Ya he dicho de. Pues no sé, de todas las productos tienen MHC1, ¿verdad? O sea, es decir, si el virus lo inhibe, digamos, todos no sé MHC clase 1, todos no sé si el alguno no miro MHC de clase 1, pues lo voy a alisar, no me voy a cargar a ver si lo tiene o si no lo tiene. Ok, bien, Laura. Yo iba a decir que si era así como que alguna de las células, por ejemplo, otra célula que del intestino produzca como una serie de sustancias que aunque no se repeguen a un receptor de MHC, pero que tengan como otro receptor especial, tipo quimiotaxis, y ya se unan y digan, esta está infectada y solamente se unan específicamente los que están infectados. Yo creo que Lorenzo y Laura necesitan, este CTL y aquel necesitan hablar y proponer dar la respuesta, hacer una propuesta más. La pregunta era, ¿cómo lo producimos MHC? ¿Cómo qué? O sea, ¿cuál era la pregunta para nosotros? La pregunta que se hizo ese día en la convención fue, ¿cómo le hacemos para detectar a las células infectadas cuando no podemos saber si tienen que están infectadas porque no pueden expresar? Yo tengo otra. A ver. Bueno, primero tú. A ver, Carlos. Yo iba a decir que si se supone que todas las células tienen MHC de forma normal y el virus está impidiendo la síntesis del MHC, entonces lo que haría sería buscar las células que carecen de ese MHC, que por obviedad van a estar infectadas y por eso no pueden sintetizarlo. No, bueno, algo más o menos que como a lo que dijo Pereira, me voy a guiar por de la imagen. Bueno, las NK, aparte de que reconocen MHC, bueno, los estudios también tienen otro ligando, no sé cómo se llama, que según ahí es. No, en aquel tiempo no lo tenían. No lo tenían. Eso fue después de esa reunión. Bueno, entonces juntando las opiniones aquí de este grupo de por aquí, la convención decidió lo siguiente: vamos a generar un mecanismo para detectar a las células que no expresen moléculas MHC de clase 1. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Ese es el punto. El punto es que cuando hay una molécula MHC de clase 1, esta es reconocida por un ligando, aunque no tenga péptido, es reconocida por un ligando. Y también está otro ligando, el ligando AR, que se une a la molécula AR. Cuando están estos dos interacciones al mismo tiempo, esta célula sabe que esta célula es normal. ¿Se queda claro? Okay. Cuando la célula NK busca el ligando MHC para su ligando CD9,
y no lo encuentra, entonces con los otros ligandos que están aquí, esto le hace una señal que esta célula está infectada y la destruye. Porque de alguna forma así solo no podría ser, ¿verdad? Ni así solo podría ser porque siempre las mataría. Entonces detecta la señal que no hay MHC y necesita la otra señal para que se active esta célula y la destruya. Las células CNK reconocen a las células que están infectadas, que no expresan moléculas MHC de clase 1 y saben automáticamente que están infectadas. Es la forma por la cual, después de muchas convenciones, son muy famosas ahora. Creo que fue en Cancún aquella convención. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? La citotoxicidad medida por células dependientes de anticuerpos ya no la voy a ver porque ya la vimos, ¿verdad? Ya vimos que la citotoxicidad dependiente de anticuerpos medida por células es cuando una célula blanca está infectada por un antígeno, el antígeno está reconocido por anticuerpos y los anticuerpos son reconocidos por las regiones FC, receptores FC de las células CNK. Y entonces los destruye. Se llama así citotoxicidad porque la reacción es tóxica hacia la célula blanca. Mediada por células, porque es obviamente esa toxicidad a esa célula se la causa otra célula, dependiente de anticuerpos, porque solamente un anticuerpo intermediario es el que puede causar esa, o mediar esa toxicidad. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Yo no entendí bien esto de... Bueno, vamos a hacer algo, porque ya no tengo tiempo de revisarlo. ¿Por qué no platican con los compañeros que sí lo entendieron y revisan su libro? Y si tienen dudas, les puedo yo explicar el jueves, que es el día del examen. O sea, sí, porque ya salgo ahorita a las 2 de la tarde de México y regreso los jueves a las 6 de la mañana. Bueno, nos tomamos 7 minutos de descanso y seguimos con el último capítulo.